Muy buenos días, queridos hermanos. Siempre para Irene y para mí es un privilegio servir en la iglesia y traer palabra, sobre todo hablar a las familias en este tiempo. Y hoy tengo un tema que se llama, siguiendo los que he estado en estos días, Dios quiere arreglar la vida de tu familia y la suya, empezando por la suya, ¿verdad? Dios quiere arreglar nuestra vida. Hay un pasaje en el libro de Isaías muy interesante. Isaías fue un profeta, más o menos entre 750 años antes de Cristo. Para nosotros sería 2700 y tantos años que habló Isaías. Pero Isaías ha sido uno de los profetas que habló más de Jesús, de la venida de Jesús, de su muerte, de su nacimiento y de lo que iba a ser. Y es interesante, cuando en el capítulo 40 de Isaías, capítulo 40, es un capítulo de consuelo para el pueblo de Israel por todas las profecías y situaciones que pasaron. Y termina en lo que quiero leer de este pasaje. El versículo 3 dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y luego habla en dos versículos unas palabras que tal vez a veces nos cuesta entenderlas. Dice: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Acuérdense, Isaías habló más o menos 700 años antes de Jesús, y estas palabras es hablando de Jesús. Y algunos 700 o 900. La cosa es que habló muchos años antes de que naciera Jesús. Y luego, en el tiempo de Jesús, el nacimiento, esta profecía se cumple. Y con Juan el profeta, que está hablando y es el que prepara el camino para la venida de Jesús. Y ahí dice, y Juan en capítulo 3 de versículos, en Lucas capítulo 3 de versículos 3 y 5, nos describe el mismo pasaje, ¿verdad? De que Dios quiere arreglar tu vida. Ahora, suena interesante estas palabras: todo valle será rellenado, todo monte y collado será rebajado, y lo torcido se hará recto, y las sendas ásperas se volverán caminos llanos, y verá toda carne la salvación de Dios. Y es interesante porque decimos, está muy bonita la imagen. ¿Pero qué significa? Está hablando de Jesús. Jesús que vino para arreglar nuestra vida, para arreglar nuestra familia. Jesús quiere arreglar la familia. Y cuando empezamos a analizar este pasaje, nos damos cuenta que se está hablando del trabajo de Jesús. El trabajo que empezó con su nacimiento, pero que continúa hoy día para las familias de hoy, porque la palabra no pasa, la palabra es atemporal y llega a cada momento de nuestra existencia y también de cada momento de la existencia de las sociedades y las épocas de las diferentes sociedades. Todo valle será rellenado, y queremos entender este pasaje, y vamos a ir por partes. Juan está hablando entonces de situaciones, inclusive cuando él presenta a Jesús, está hablando de situaciones
y al final dice, yo no soy digno de desatar el zapato de este, porque viene uno más poderoso que te quiere ayudar. Claro, Juan estaba hablando de arrepentimiento como todo mensaje, pero también estaba hablando de salvación por medio de Jesucristo, la cual traería un cambio total. Y yo creo que cuando leemos estos versículos, todo valle se rellenará. Estamos hablando de momentos. Los valles son lugares profundos, hondos, digamos. El Salmo 23 dice, cuando ande en valle de sombra de muerte, porque para el tiempo antiguo esos valles a veces provocaban como cierta temor de pasar por ahí, eran aprovechados a veces para alguien asaltar a los que pasaban. Y David escribe en su Salmo 23, cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Bueno, Jesús vino para eso, para rellenar valles. Ahora, ¿qué significa eso en nuestra familia, en nuestra vida? Y yo me quedo pensando que, y he conocido muchas familias con tremendos vacíos y personas con tremendos vacíos emocionales, muchas tristezas. Hay familias ahorita que están viviendo momentos de tristeza. Es como un vacío, como que estamos solos en las circunstancias que estamos pasando, en las dificultades que estamos viviendo. Hay familias que están en medio de la depresión. La pandemia dejó 3 cosas muy interesantes, pero que ninguna de ellas nos ayuda. Dejó la tristeza, la depresión como una secuela de la pandemia, dejó la ansiedad y dejó la agresión, la violencia. 3 elementos que están ahora llenando muchos hogares. Hay mucha violencia, hay mucha depresión y hay mucha ansiedad. Muchas veces estamos oyendo de personas que sufren ataques de pánico por el miedo, por la angustia. Y los ataques de pánico, bueno, entristecen y provocan grandes cambios en las personas. Hay personas que no quieren salir del hogar por el ataque, porque les da miedo estar en la calle. Y si me agarra un ataque de estos en media calle, ¿qué hago? No hace nada, porque nada le va a pasar. Simplemente es una situación de angustia que va a pasar. Pero que la persona se siente tan mal que siente que se está muriendo, ¿verdad? Siente que el corazón llega a los 500 kilómetros por hora y piensa que se va a morir. Algunos se sienten y se desmayan. Hay muchos aspectos que afectan la ansiedad. La ansiedad está presente y hay familias ansiosas, porque hay un refrán, les va a sonar un poco extraño, pero hay un refrán que dice: un loco hace 100, un ansioso provoca ansiedad en toda la casa, un estresado estresa a todos, porque es algo que se pega, se contagia. Hasta los perritos, cuando viene el esposo o viene todo ansioso, estresado, y el perro comienza a correr para allá y a brincar y a ladrar, y cuando no estaba la persona estaba tranquilo, pero algo, porque ellos sienten las cosas de las personas que están cuidándolos o que están en la familia. El esposo, cuando entra, la esposa estresada. Tal vez el esposo viene tranquilo, el primer día que venía tranquilo del trabajo, y entra a una casa, como le pasó a un hermano. Venía tan tranquilo del trabajo y dice: yo nunca le llevo rosas a mi esposa, voy a comprarle unas flores. Y pasó y le compró unas flores. Y entonces apenas entró, vio a aquella señora que todo el día había estado trabajando, estresada, con el pelo parado, ni siquiera se había podido bañar. Entonces, y se quedó viendo al esposo y le dice: solo eso me faltaba. He pasado un día terrible, he tenido tantas dificultades, y ahora usted viene borracho con sus flores, ¿verdad? El problema, sí, porque hay mucha depresión, hay mucha ansiedad en los hogares.
las tensiones, a veces las deudas, como hablábamos ayer, las deudas que están atrapando a miles de hogares y viven en un estado de tensión. ¿Sabe? Jesucristo vino para llenar ese vacío de la tensión, para llenarlo de la paz de Él. Por eso la palabra dice, todo valle, el valle por el que usted está pasando en esta mañana, en su hogar, en su familia, en su vida personal, ese valle puede ser rellenado por la presencia de Dios en esta mañana. Hay momentos también, hay hogares donde la falta de amor, hay tanta pelea. El amor simplemente no es que se extingue, como dice Facundo Cabral, es que pasa de lugar. En esta casa dice, quería apreciar a quererse, a aprender a quererse, pero a veces los problemas que empiezan en las relaciones matrimoniales y en las relaciones de familia impiden que se manifieste el amor, y surge la ansiedad, y surge la tensión, y surge el vacío, y encuentro a veces muchas esposas y esposos que se sienten no queridos por sus parejas, por sus familias. Por eso, y entonces eso provoca un gran vacío, porque no hay comunicación, porque no están bien, porque hay un rechazo. La persona cuando está estresada no quiere ni que le digan nada. Muchas veces uno le puede hablar de la palabra y tampoco entienden. Y el Señor sabe que no entienden, que no pueden entender, porque la ansiedad está carcomiendo cada área de su vida y cierra sus ojos y su mente y su corazón a la paz de Dios. Por eso es importante entender, Dios sigue y quiere rellenar esos vacíos. El rechazo que a veces vienen muchas personas. Hablábamos en el culto pasado acerca de los vacíos que traemos de los hogares donde nos criamos y que caminan con nosotros. Si fue rechazado, muchas personas van por la vida sintiéndose rechazados porque fueron rechazados en la infancia. Bueno, hablamos que lo que ya pasó, aquello que fue ya pasó. Y Dios restaura. Pero ahora queremos decirle, Dios quiere rellenar esa vida de rechazo que usted ha tenido. Quiere rellenar esa falta de cariño que usted tiene en su hogar. Y hay muchos niños. He conocido niños que se enferman para lograr la atención de los papás. Es interesante eso. He conocido niños que cada vez que los papás están en conflicto, el niño le entra una calentura y se pone un cuadro de fiebre. Y vean lo triste de ese niño que tiene que enfermarse para lograr que sus papás entren en paz. ¿Verdad? Es muy triste vivir así, somatizando los problemas de los padres para poder él poner en paz su familia. Pero en esta mañana, el Jesucristo que yo conozco puede rellenar ese vacío, ese problema que usted trae en su hogar. Por eso dice, todo valle se rellenará. Esos vacíos, ese valle que usted está viviendo, podrá ser rellenado por la palabra y el poder de Dios, por su paz, por su amor, por su bendición, por su seguridad. Él quiere llenar. A veces encuentro hogares llenos de temor y de inseguridad. Y algunos otros son hasta de enfermedades. Todo el día solo piensan en enfermedades. Y yo creo que cada uno colecciona enfermedades. Y si tienen unos añillos así, más de la cuenta, cada día les aparece un mal diferente. Y dele gracias a Dios que le preguntaba a mi hijo, que es médico, ay, vieras que me duele este brazo. Se me quedó viendo y me dice, papi, dele gracias a Dios que le duele. Le digo, ¿por qué? Porque está vivo. Si está muerto, nada le doliera. Y yo aprendí entonces desde ahí que aunque me duelen los brazos o me duele lo que sea, hay que darle gracias a Dios porque amanecí bien. Es que Jesucristo rellena hasta los dolores que a veces tenemos en nuestra vida. Porque los dolores
A veces son normales, y si usted tiene más de 15 años, imagínese todos los años que le faltan llenos de dolores. Pero entonces haga algo para mantenerse, haga aunque sea un pequeño ejercicio. Pero Dios siempre quiere bendecir y rellenar aquellas situaciones que nos hacen vivir mal en las familias, en los hogares. Yo no sé, hay personas que nacieron y que están viviendo también en carencias emocionales. Hijos que, como dije, no sienten la atención de los papás, están tan ocupados los papás. Y usted le pregunta al papá, pero ¿por qué está trabajando tanto? Es que yo quiero darle todo a mis hijos. Y a esos papás se les olvidó que lo más importante que un hijo quiere es su presencia, es su palabra, es su tiempo. Es decir, cuando el papá le pone atención, cuando el papá lo llevó, aunque sea ahí a la esquina a jugar fútbol, cuando el papá hizo algo que hace que el niño se sienta bien, una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de cariño, un juego con el niño. Bueno, y aún con la esposa, porque hay muchas esposas que pasan esperando que el esposo les diga algo. Dígale algo. No mienta, eso sí, dígale la verdad, ¿verdad? Dígale que está muy bonita, ¿verdad? Y hay personas que andan con muchas carencias en la vida. Por eso la palabra de Dios, Jesucristo vino y la palabra empezó, la profecía fue 700 años o más años, no sé cuánto, creo que eran 700, entre 700 y 750 años antes de Jesús, que le estaba diciendo al mundo, y fue un mensaje de un profeta que había visto un montón de cosas y le había dicho al pueblo de Israel, va a pasar esto y va a pasar esto, y había profetizado la vida de un montón de reyes de Israel, y todos se cumplieron. Pero en un mensaje que Dios le da, era un mensaje de consolación para el pueblo, y ese mensaje sigue estando hoy para nosotros. Y por eso dijo en ese mensaje, todo valle se rellenará. Yo no sé cuál es tu valle en esta mañana. Tal vez son heridas que trajiste de tu familia, marcada por el abandono, marcada por la violencia, por el maltrato de tus padres, o porque ni siquiera los conociste o conociste a tu papá, era un papá pródigo. Se fue un día y no apareció, ese sí no volvió, ¿verdad? Pero nuestro Padre Celestial mandó a Jesucristo para que usted sienta que Él no se olvidó de usted y que tus valles, tus vacíos serán rellenados por Él. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo mensaje para nosotros, para nuestras familias. Todo valle será rellenado. También creo que hay personas, familias hoy día que están viviendo un tiempo de vacío, lo que yo llamo vacío espiritual. Sí, como que están tan llenos de conflictos o los atrapó ciertas circunstancias y entraron en desánimo. Y encuentro muchas casas y hogares desanimados. Y cuando usted llega y habla con ellos, ay, qué triste, no, es que todo está tan feo, no, todo está tan mal, ay, y solo el ay, ¿verdad? Y caen en ver las noticias, y todavía que las noticias le hacen crecer ese ay, 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 y todo el día están en eso. Nunca son agradecidos porque Dios les dio alimento, porque por lo menos tienen un hogar, o tienen un lugar donde dormir, o tienen un trabajito, tal vez no es el mejor del mundo, pero tenemos que ser agradecidos. Y algunos mirando, yo quisiera ser como tal hermano, él sí tiene de todo, y entonces ponen los ojos donde no tienen que ponerlos, y entra el desánimo,
¿Y por qué a mí Cristo no me da, Dios no me da eso? Yo quiero que me dé. Y entonces el comportamiento como niños egoístas que queremos que nos den todo, comienza a funcionar en nuestras vidas y comienzan a afectar nuestra fe. Algunos hogares hasta reniegan de la fe. No, desde que yo le pido a Dios, Dios a mí nunca me escucha. Y saben a veces por qué ese comportamiento se da en muchas personas, porque están repitiendo la conducta de su hogar ahora que son adultos y cristianos, y quieren están yendo al Señor con la posición de aquel niño abandonado que siente, porque por un mecanismo de defensa trasladamos cosas de nuestra familia a la relación con Dios. Si tuvimos un padre abandonador y grosero, tenemos una visión de Dios a veces que Dios es durísimo, que si me porto mal me manda todos los relámpagos y todos los truenos que hayan en la vida. Esa es nuestra idea. Pero ¿sabe qué? Es mentira. Nuestro Dios es misericordioso, grande en misericordia. Nuestro Dios es generoso. Su generosidad no tiene límites. Nuestro Dios es amoroso y dice, porque te he amado con un amor eterno, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Y el enfoque de Dios cambia, pero cuando nosotros venimos de un padre alejado, a veces entendemos que Dios también es alejado, pero es un problema de que no hemos aprendido a meternos en la nueva identidad de que somos hijos de Dios, pertenecemos a la familia de Dios, y en esa familia las condiciones son diferentes a la que nos criamos, y la seguridad de Dios estará en nosotros cuando entendemos que el mensaje que somos hijos de Dios, entendemos que su amor es eterno para con nosotros. Por eso digo yo, hay hogares donde uno encuentra las familias tan desanimadas que pierden la fe, pierden la esperanza, pero nuestro Dios es el Dios de toda esperanza y quiere que vivamos en esa esperanza. El amor de Jesucristo hace que estos valles sean levantados, sean ¿rellenados con qué? Con su amor, con su sanidad, restaurando nuestra identidad como hijos de Dios y desarrollando una esperanza nueva, porque Él es nuestro Dios, nuestra única esperanza. Y cuando caminamos en esa esperanza, nuestra vida cambia, pero solo Cristo puede llenar, estabilizar y ordenar nuestra vida. Todo valle se rellenará. Hay muchos otros que pasaron por situaciones traumáticas, muy difíciles, maltratos, y crearon vacíos. Y esos vacíos, esa falta de amor, o a veces con enojos que traen y que se manifiestan a veces en la familia, de alguna manera salen en la familia. Esos enojos, esos vacíos, solo Jesucristo puede llenarlos. Por eso debemos entender, todo valle será rellenado por el amor de Dios. Es la tarea que vino Jesucristo para nuestro tiempo, para usted, para su familia y la mía. Pero también ahí no se quedó la palabra de Dios. Dice, todo monte y collado se bajará. Y uno se queda pensando, qué raro, ¿qué será eso? Bueno, monte, collado, son montañas difíciles de pasar. Y eso me da a mí a veces, al conocer muchas familias en diferentes lugares, hay familias donde todo el mundo vive bravo, tienen una conducta irascible. Conocen personas, habrá alguno aquí así que todo el día está bravo, nada más para saber, para decirle, levanta la mano y diga, yo. Y algunos se sienten hasta muy valientes. Es que yo traje y yo tengo el carácter de mi papá. Claro, pero el papá era un malcriado, nadie le dijo la verdad. Usted es un hijo de Dios. Y el hijo de Dios tiene un carácter de paz. Y entonces no podemos echarle la culpa. Es que, y a veces hasta a las esposas dicen, este salió igual al papá. Velo, igualitico, hasta en la forma de caminar. Ya lo estamos poniendo, ya lo estamos etiquetando.
Si el papá o el esposo es un malcriado, el pobre hijo ya va con la etiqueta. No, rompamos los paradigmas que creamos en la familia. A veces decimos, este es el bueno, este es el medio garita, y este es el más inteligente, y este es el más bravo, y este es el que le da miedo a las cosas, este es el tímido. Comenzamos a poner etiquetas, pero ¿sabe? En medio de todas esas etiquetas tenemos un Dios que cambia nuestra vida, porque rellena esas áreas que nosotros no estamos caminando bien. Entonces algunos tienen una conducta irascible. ¿Habrá alguno aquí? Yo le digo, esa conducta, si usted es cristiano, esa conducta no es de Dios. Y le voy a decir por qué. Porque el Dios que quiere que usted, que está formando su identidad como cristiano, es un Dios que baja los montes y las montañas. Y aunque usted diga, es que viera cómo me cuesta, tengo un carácter y yo trato de dominarme. Bueno, sí, personalmente usted no lo va a lograr. No es que es un impulso aprendido y que usted lo manifiesta casi mecánicamente. Pero el Dios que yo conozco, el Jesucristo que vino para cambiar, para que esa montaña que usted cree que no puede subir ni cambiar, pueda ser bajada y puesta en orden, porque ese es el poder del Dios que quiere transformar nuestras vidas. ¿Cuántos hogares sufren por esposos con un carácter terrible? Bueno, y las esposas, eso, no crea que solo los hombres. Ahora hay unas señoras que, bueno, se para el sol a verlas de lo violenta que son. Vean ustedes un partido de fútbol de mujeres, se agarran del pelo, se jalan, se pelean, se rompen. A veces es más fuerte que yo me quedo asustado. Un día de casualidad estaba viendo a las señoras jugando y veo que se agarró el pelo, le jaló el pelo y se agarraron por allá. Y yo digo, bueno, yo muy poco he visto eso en jugadores violentos, y los sacan y los ponen para afuera, y ya algunos hasta no los dejan volver a jugar más. Bueno, había uno que mordía a la gente, ¿se acuerdan? Había un jugador que le daba por morder a las personas, hasta que alguien lo agarró y le dijo, o recibe ayuda, se arregla sus dientes. No tenía ningún problema. Era que le daba por morder a los jugadores que se enojaban. Era una conducta que no podía controlar, como una montaña y un gran jugador. Pero el poder de Dios sí puede cambiar nuestras montañas. Aquellas conductas descontroladas, aquellas acciones que tenemos, aquellas personas que a veces tienen descontrol para insultar, para dañar a otros, para censurar, son como montañas que están ahí y que no tienen ni misericordia para ver a las personas, y las que en nuestro hogar algunos son familia y hay que tener misericordia. Pero hay tanta a veces enojo y violencia en los hogares. Por eso necesitamos que esta verdad de Jesucristo sea la que transforme, baje esas montañas, controle esas áreas de nuestra vida que son como montañas o montes que no podemos manejar, pero el poder de Dios sí lo puede hacer. Pero también hay algunos que tienen otro tipo de montañas, unos pensamientos, queridos hermanos, que si aquí hay alguno de esos, todos estaríamos escandalizados por solo el pensamiento, si pudiéramos leer los pensamientos. ¿Habrá alguno así? Nada más para decirle, en el nombre de Jesús, entregue sus pensamientos, porque Él te controla. Él pone pensamientos buenos, pensamientos de paz, pensamientos de misericordia sobre otras personas. Algunos también viven en familias con vicios familiares. Hablaba con un hombre y estaba ayudando en algunas áreas de su vida, hasta que un día me dice, tengo que contarle algo. A nadie le voy a decir esto, solo a usted. Y me dice, es que yo estaba tan metido en la cocaína que gastaba montones y la nariz se le rompió por dentro de estar inhalando la cocaína. Dice, mi vida era un desastre. Vi morir personas metidos en la droga. Dice, era como una montaña que yo no podía vencer. ¿Sí?
Y he visto hombres metidos en el alcohol como montañas que no pueden vencer. Había un hermano, bueno, si era hermano no mío de carne, pero si era un hermano conocido, yo le digo hermano, ¿verdad? Que no podía haber ni el Listerine en la casa, ese líquido, pero se tomaba el Listerine y se tomaba todo lo que encontraba, los perfumes de la señora, y tenía un aliento perfumado porque se tomaba los perfumes, todo se lo tenía que tapar. Como una montaña el deseo. Y él me decía a mí, es que cuando yo entro en esto es como subir como una gran montaña que no puedo vencer. Yo quiero tomarme todo el licor que encuentre, todo el licor que pueda tomarme hasta caer ahí desmayado. Una montaña. Hasta que vino Jesucristo. Me tocó conocer una persona, 16 años en las calles como alcohólico. Intentó matarse, se tiró a un puente. Dice, mira, me tiré de un puente y lo que caí fue una poza. Casi me ahogo, pero ahí nada me pasó. ¿Verdad? Y él era muy buen empleado. Lo quitaron del lugar donde trabajaba porque ya no lo aguantaban con su alcoholismo. Duró 16 años en las calles. Hasta que un día, dice, él venía caminando y encontró a esas personas que predican en las calles, que Dios llama. Y esa persona estaba diciendo, Cristo te puede sanar. Y dice, yo en medio de mi borrachera, le dije al Señor, ¿y usted cree que me puede sanar a mí? Le dice. Y el Señor le dijo, el predicador le dijo, hínquese ahí, yo le voy a orar por usted y Dios lo va a sanar. Dice, yo me hinqué, pero estaba medio borracho. Ahí me hinqué, no sentí nada, me levanté y me fui. Siempre, dice, iba a dormir un rato para seguir mi borrachera. Pero cuando me levanté, ya no pude ir a buscar el alcohol. Tuve que ir a buscar una iglesia. Y en esa iglesia me entregué a Cristo. Porque ese día Jesucristo me salvó. Ese Jesucristo bajó esa montaña que nadie podía bajar. 16 años vivía en la calle, perdió la esposa, perdió los hijos, perdió el trabajo, andaba como un indigente, todo. Pero el Señor que habló hace 900 años antes de Jesucristo, y para nosotros 2900 o 2700 años, lo fue profetizado, cumple su palabra y su promesa hoy día. Puede bajar aquellas áreas de tu vida que usted no puede controlar. Eso es lo maravilloso. Solo Cristo puede controlar pensamientos no agradables, pensamientos de infidelidad que tal vez muchas personas tienen y se convierten en tremendas angustias en la familia. Ideas de hacer cosas extrañas. Porque ahora estamos tan sometidos a muchas presiones y a muchas ideas y a muchos comportamientos. Se perdió los límites entre lo bueno y lo malo, como que no hay un límite exacto. Ahora a lo malo le dicen bueno, ¿verdad? Recuerdo una periodista muy famosa aquí que decía que Costa Rica era un país muy atrasado porque no tenía una ley que favoreciera el aborto. Yo me quedé pensando, de cuando acá matar a un niño es un adelanto en la civilización, cuando más bien es un retroceso en nuestra vida y en el amor a la vida. Pero ella lo planteaba de esa manera, ¿verdad? Hay cosas, hay formas, todo monte. Algunos desarrollan un orgullo muy grande en las casas. No, yo soy aquí el que sé, yo soy aquí el que hago, yo soy aquí el que domino, yo soy aquí el que controlo y hacen lo que yo diga. Ese orgullo descontrolable, sin control para la familia, destruye hogares muchas veces, destruye hijos porque los hace sentir menos. Los hace sentir que no sirven. Y entonces esos hijos tratan de luchar en la vida para dar la talla delante de los papás, que es un hombre que es orgulloso y los hace, y ha visto y ha descalificado y denigrado a los hijos y a la familia. Son como montañas que están ahí, imposibles de pasar. Por eso Jesucristo dijo, todo monte será bajado y todo collado será también bajado.
No hay nada que el poder de Dios pueda hacerle frente y pueda impedir que sea sanado. Hay algunos que viven con tremendas montañas de envidia. Alguno de aquí es envidioso, no nada más para que lo piense, ¿verdad? Que Dios les saque ese espíritu de envidia, ¿verdad? Sal. No. La envidia es terrible. Vemos un hombre, el rey de Israel, Saúl, comenzó a envidiar a alguien sencillo como David y llegó a tal nivel de envidia que quería matarlo y se convirtió en una obsesión. Y yo cada vez que estudio esto, yo me pregunto cuántas personas a las que Dios ha llamado, a las que Dios ha bendecido con un buen hogar, con un buen trabajo, con una buena vida, Dios les está bendiciendo en todo momento, pero siguen con una visión de envidia hacia otros y envenena su alma y su corazón, igual que el corazón de Saúl fue envenenado, hasta que llegó un momento en que Dios lo quitó de su presencia. Cuando yo analizo eso, es interesante. La envidia es producto de problemas de nuestra autoestima. Y Saúl tenía un problema muy serio de autoestima. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando usted lee el pasaje final, que Dios le dijo al profeta, vaya, dígale que yo lo deseché. Yo no sé qué harían ustedes si Dios me dice, fulano, ya usted está listo, está aquí, ya no lo quiero ni ver. Es lo que le dijo Dios a Saúl. Saúl no se inmutó mucho, sino que le dijo al profeta, vaya conmigo a hacer un holocausto para que el pueblo me vea. O sea, estaba más interesado en la visión de los demás que lo que Dios pensara de él. ¿Y saben por qué? Y cuando el profeta le dijo, y por eso creo que tenía un problema muy serio de autoestima, porque le dijo, aunque te creías pequeño delante de tus ojos, ¿no te hizo Dios rey de Israel? Y así está viviendo mucha gente, con envidias, con orgullos, aunque Dios nos ha dado todas sus cosas y su bendición, y nosotros creemos que es por nosotros. La envidia proviene de un problema de autoestima muy serio en nuestra vida. Y la autoestima proviene de la inseguridad, de no somos aceptados. Y entonces nos cuesta ubicarnos con los demás. Y no hay peor cosa que tener personas en la familia que son envidiosas. Y yo he conocido hermanos envidiosos con otros hermanos y que hasta han llegado a quitarle cosas a los hermanos, a robarle, aún a matar a su propia familia. Porque la envidia es terrible. Por eso es como una gran montaña que solo el poder de Dios puede bajar. Y en esta mañana Jesucristo quiere bajar esa montaña, ¿verdad? La envidia y los celos. Hay hogares. Hablábamos con alguien, una señora ya de muchos años, y el esposo se murió hace como no sé cuántos años. Y cuando ella me hablaba de cómo era su esposo, era tan violento, era exigente con ella, no le permitía un montón de cosas. Si alguna persona pasaba y decía buenos días, ya ese hombre estaba preocupado y estaba con un cuadro de celos. Claro, yo en mi pensamiento, en mi mal pensamiento, cuando me dijo, bueno, el Señor se lo llevó, yo le dije, gracias a Dios. Claro, a ella no le dije nada, pero Dios le quitó un hombre terrible, maltratador, grosero, controlador, lleno de celos, maltratándola, insultándola por los celos. Era como una montaña, y una montaña que Dios la bajó de un solo golpe, quitó a la persona. Qué difícil. Algunas familias tienen caracteres así, de celos, de envidias, impiden perdonar, personas rencorosas dentro de la familia. Pero Dios quiere restaurar tu familia, restaurarlo a usted en esta mañana. Por eso Él va a rellenar tus vacíos, pero también va a bajar tus montañas y tus collados. Pero todavía hay más. Algunos tienen problemas de aceptación, problemas de autoestima. Eso es muy interesante. Ya le digo, Saúl tenía un problema de esos.
Pero he visto muchas familias que cuando alguien llega al problema, con problemas de ese tipo de aceptación, comienzan a hacer cosas para ser aceptados. Y he visto personas que hasta se humillan para ser aceptados. Y el otro, en lugar de agradecer y de querer a la persona que tiene un gesto, bueno, que aún se humilló un poco, se siente más orgulloso y trata de hacer más daño, porque esto también es como una montaña que muchas familias están pasando. A veces las esposas pueden pedir perdón y el esposo se sintió muy envalentonado, porque yo tengo razón. No es cierto tal vez. Pero cuando nuestros montes son quitados, bajados por el poder de Dios, tenemos la capacidad para decir: sí, yo me equivoqué. Nos ayuda a madurar, nos ayuda a ser adultos responsables. Y el adulto responsable reconoce sus errores. El niño irresponsable nunca va a reconocer sus errores. Muy bien, solo me falta uno y les prometo que termino ahorita. En esta mañana dice: lo torcido se hará recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos. Dice, otras familias encuentro yo, viven vidas muy duras, de mucho sufrimiento, muy difícil la vida, a veces por conflictos, por enfermedades, por situaciones que están viviendo. Y entonces el camino de familia es un camino doloroso, muy difícil, porque es como vivir en lo torcido, en un camino áspero. Pero lo que dice la palabra de Dios, primero, lo torcido se hará recto. Y es que algunos también viven así como vidas dobles. Se muestran por un lado, pero tienen otra vida. Hace algún tiempo, por eso me preocupa mucho a mí las parejas que se hacen por internet. Conocimos una pareja que se hizo por internet. Él era de un país de Sudamérica, ella era de aquí. Ella era alta, ojos verdes, una muchacha muy joven, muy bonita. Y el de allá era, bueno, un poco más bajito. Pero bueno, se enamoraron por internet, ya uno no puede hacer nada ahí. Y se vinieron y se casaron aquí. El papá le dijo a la muchacha: yo no quiero que te cases. Fíjese bien lo que está haciendo. Pero como yo siempre digo, el amor es ciego, sordo y tonto. De ahí no vio nada hasta después. Se casaron, él se la llevó para el lugar donde vivía, y resulta que él era bígamo, o sea que era la segunda esposa que tenía. Allá tenía otra y aquí se llevó otra para allá. Y allá le quitó el pasaporte y la dejó encerrada. Recuerdo que tuvimos que hacer una serie, conocimos unos amigos, y el amigo abogado allá fue y le pidió el pasaporte como algo de migración, y logró entonces que ella tuviera su pasaporte y logró escaparse de allá. Y ella me decía: es que pasé un tiempo tan difícil. A veces los errores los pagamos caros, ¿verdad? Las circunstancias, y están arraigados a conductas sin pensar. Bueno, este hombre tenía doble vida. Hay muchas personas que tienen doble vida. Usted los ve en la iglesia hasta con una ruedita encima, pero no de falta de pelo, sino de una ruedita así de santidad. Y cuando llegan a la casa son otras personas. Yo me pregunto, ¿habrá alguno aquí? No es para hablar por usted, porque Dios quiere enderezar tu vida. Dios quiere que camine de forma recta y que tu casa y tu hogar se vuelva un camino más fácil, porque eso es lo que vino a hacer Jesucristo. Solo Cristo puede desatarnos de conductas que no podemos controlar. Solo Cristo puede darnos esperanza. Solo Cristo. El camino áspero se volverá bueno y agradable, porque cuando usted anda en Cristo, cuando usted tiene a Cristo y está enfocado en Cristo
y su familia está enfocada en Jesucristo como el único que puede restaurar y cuidar su hogar, usted va a ver los cambios que se producen en su hogar. Ayer yo aconsejaba, tengan, una de las cosas que se han perdido es el altar familiar. Yo sé que hay poco tiempo para el altar familiar en muchos hogares, pero aprendan algo, solo lean un versículo, 1, 2 o 2 versículos. No prediquen a los papás, porque a algunos les da por una hablada de predicar y los hijos ya no ponen atención. No, lean versículos. ¿Y saben por qué? Porque lo que he aprendido es que la palabra de Dios tiene poder para bendecir tu familia, para que tus hijos comiencen a ver que Dios hace un trabajo en ellos. Pero hay que empezar en la familia. Y usted como papá o mamá tiene que leer un versículo, alguna hora con sus hijos, alguna hora. No le pido que sean 10 minutos, 20 minutos, tal vez no va a ser nada de ese tiempo. O hagan una noche de pizza bíblica, llámenle. Y se compran la pizza y todos comiendo, pero leen versículos o hablan un poquito de la palabra. La palabra tiene poder para cambiar su familia. Volvamos a la palabra, porque muchas familias están viviendo mal, porque se olvidaron, se desenfocaron de la palabra de Dios. Y en esta mañana yo quiero decirle que tu camino áspero se volverá bueno y agradable cuando usted aprende a estar enfocado en el mensaje de Dios. Cuando uno lee el mensaje de Isaías, él estaba hablando que al final, en versículo 40, Isaías 45 dice: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Está diciendo Isaías 700 años antes del nacimiento de Jesús, 2750, 2900, los que sean, pero hay más de 2000 años. Esa palabra se cumple cuando usted empieza a confiar y el Señor comienza a bajar tus montañas, a rellenar tus valles, a enderezar tus caminos, a hacerlo más fácil. Usted va a manifestar la gloria y se manifestará la gloria de Jehová. Porque Jehová dijo su palabra y Jesucristo la cumple en estos tiempos. Y en esta mañana, no sé cuántas montañas, cuántos valles tenemos que rellenar y cuántas montañas y cuántos caminos hay que enderezar. Y quiero invitar a parejas, familias. Invitemos a las familias en esta mañana. Y usted le va a decir: yo quiero que bajes esa montaña con la que lucho desde hace tanto tiempo. Quiero que rellenes ese vacío con que estamos luchando en nuestra casa hace tanto tiempo. Quiero que endereces nuestro camino, que lo hagas fácil, porque como dice la palabra, el yugo del Señor es suave, ligera la carga. Algunos ven muy difícil la familia, pero en esta mañana Él quiere sanar tu familia. No sé si hay alguien, yo solo le pido que levante su mano. Yo quisiera en esta mañana orar por usted. Si usted hay alguna área de su vida, de su familia, que necesita de Dios, levante su mano. Yo quiero, hay una mano, alguien más, allá hay otra mano. Muy bien, hay otra mano, qué lindo. Necesitamos familias que vean la mano de Dios, la gloria de Dios, bajando las montañas, rellenando los vacíos y enderezando las veredas y haciendo más fácil los caminos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a clamar por las personas. Si hay alguien más, levante su mano. Allá veo otra mano. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Qué lindo si usted yo sé que tal vez no lo usan en la iglesia, pero a mí siempre me gusta invitar al frente, porque a veces en el altar es donde yo vengo y le digo: Señor, yo quiero que tú bajes esa montaña, o rellenes ese vacío, o endereces mi vida, o allanes mi camino. Y en esta mañana yo le pido a usted, si alzó su mano, no está obligado, pero quiero orar aquí, quiero tenerlo cerca y quiero invitarle que venga aquí al altar. Venga aquí al altar y
para orar junto con usted. Vamos a cerrar este tiempo orando al Señor. Aquí estamos, las familias necesitamos. Y la palabra de Dios, la promesa de Dios se cumple. Dice, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y cuando Dios habla, Dios cumple sus promesas. Y Dios quiere que sus familias sean sanas, sean transformadas por familias buenas. Estamos en tiempos difíciles donde solo necesitamos esa presencia de Dios. Vamos a orar. Yo sé que hay más. Si alguien más, venga aquí al altar. Es que es bonito cuando estamos aquí todos juntos. Estamos creyendo en ese Dios y diciéndole, gracias Dios que tú estás aquí. Y aquí en el altar te decimos que sanes nuestra familia, baje las montañas, rellene los vacíos, cambie nuestra vida, aligeres el camino, hágalo más llano. Y por eso le vamos a dar las gracias y la honra y la gloria a Dios, porque toda honra y toda gloria es para Él. Vamos a orar. Si hay alguien más, aquí le invitamos. Si no, allá en las bancas está bien, pero queremos verlo aquí también en el altar. Padre eterno, yo le voy a pedir a mi hermano pastor que ore por los hermanos. Yo voy a orar aquí, pero si usted quiere, hermano pastor, ore por los hermanos. Padre eterno, aquí estamos, hijos tuyos que creemos que hoy día tu palabra dicha hace más de 2000 años, 2700, 2900 años, se cumple hoy día, porque tu palabra no pasa. Los tiempos no cambian tu palabra, pero tú sí nos cambias en nuestros tiempos. Y en esta mañana aquí estamos vemos un grupo lindo de parejas, familias, que te están diciendo, Señor, rellena nuestros vacíos, rellena nuestra vida, rellénalos, pon ese amor y esperanza tuya en nuestros corazones y en nuestro hogar. Que nuestros hijos crezcan mirando un Dios que allana el camino, mirando un Dios que rellena nuestros valles y nuestras dificultades, mirando un Dios que baja las montañas que nosotros no podemos subir y cambiar, pero tu poder maravilloso sí puede cambiar, para darnos nuevas familias transformadas por ti, Señor. Señor, en esta mañana te damos la honra y la gloria. Bendecimos tu nombre. Te damos, oh Señor, tú eres el único digno de toda honra y toda gloria. Y por eso es que confiamos en tu palabra, porque tu palabra se cumple. Oh Señor, cuando venimos a ti y estamos diciendo a la familia, volvamos, enfoquémonos en Jesucristo, que es nuestra esperanza, es nuestro Dios que rellena los valles, baja las montañas, endereza los caminos y allana los caminos. Por eso te damos gracias en esta mañana. Y yo te presento estos hogares aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Tú conoces sus valles, tú conoces sus montañas, tú conoces, oh Dios, sus caminos. Enderézalos, cámbialos, hazlos más fácil, pero bájalo y llénalos de tu presencia para que podamos caminar en tu gloria, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros y en medio de las dificultades tú no nos dejarás. Bendito sea tu nombre, Señor, y por eso clamo por cada una de las familias aquí representadas en nuestra iglesia, Señor. Señor, gracias. Te alabamos y te bendecimos. Te damos la honra y la gloria. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos en este día. Danos tu paz. Jesucristo, tú dejaste tu Espíritu Santo para llenarnos de nuestra paz, para guiarnos y enseñarnos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús en esta mañana. Bendito seas para siempre. Señor, rellena los valles, baja las montañas, endereza los caminos y allana los caminos de nuestras vidas, de nuestras familias. Gracias, Padre, porque tú cumples tu palabra. Bendito seas para siempre. Amén, Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.